Muchísimas gracias por permitirme el día de hoy compartir este espacio con ustedes. Agradecer a la maestra Isabel y al maestro Fernando que me hicieron esta invitación de tener la oportunidad de compartir estas experiencias de innovación en la calidad educativa y por supuesto tener también la oportunidad de participar en conjunto con la maestra Liliana y con la maestra Tomasa, grandes compañeras de trabajo, estas experiencias que como docentes ya formadoras pues enriquecen la práctica de quienes están el día de hoy formándose en SINADE para una maestría en educación superior o una maestría que les permita tener todas las competencias que nos favorezcan en esa actualización docente que tanto necesitamos, como lo decía la maestra Tomasa. Y bueno, el día de hoy quiero comenzar precisamente compartiendo esta presentación que tuve oportunidad yo de desarrollar en la maestría en educación superior con una tesis que realicé en el año 2014 y que después de casi 8 años de que realicé esta investigación, pues el día de hoy lo veo ya aterrizado con una realidad tangible que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia que estamos nosotros enfrentando, en la que tuvimos que transversar de una manera rápida precisamente esta transformación de la educación virtual. Y bueno, pues en esta fotografía precisamente hablo de esos cambios que han sido demasiado rápidos y que bueno, creímos que jamás íbamos a tener esa realidad en la que hoy los niños, los jóvenes, los adolescentes pudieran tener una educación a distancia y que nos llevó a que tuviéramos que hacer una transformación completa de la educación y que bueno, sabemos que la tecnología es precisamente el punto de partida de esa transformación. Y cómo no verlo que ya se ha vuelto parte de nuestra vida y con esta foto yo creo que a todos nos ha pasado que ahora ya con el celular inteligente ya no lo soltamos por nada. Antes se nos olvidaban las llaves de la casa, hoy nos tenemos que regresar porque no podemos salir de casa sin se nos olvida el celular. Y hasta lo llevamos hasta el baño porque ya también lo tenemos ahí en el baño junto a la mano nosotros y nos estamos bañando y ponemos un video para estar mientras viendo un video mientras estamos bañándonos. ¿Por qué? Porque precisamente la tecnología se ha vuelto parte de nuestra vida. Desde el 2014 que yo tuve la oportunidad de certificarme en el programa de habilidades digitales para todos, donde en el gobierno federal de ese periodo se visualizaba la proyección de poder llevar la tecnología, las tecnologías de la información y comunicación a todos los espacios escolares de todos los niveles de educación básica, donde se implementaron las pizarras electrónicas y donde se pretendía a través de un programa federal poder tener la posibilidad de que todas las instituciones tuvieran el alcance de la conectividad a través de Internet. No logra aterrizarse en el gobierno federal. Enrique Peña Nieto, con la reforma educativa, sigue fomentando precisamente el manejo de las tecnologías de la información y comunicación y hasta la fecha los gobiernos federales no han tenido precisamente un programa que pueda precisamente establecer la conectividad en todos los espacios escolares. Sin embargo, eso no es un impedimento para que nosotros como docentes tengamos que vivir esta realidad que nos ha provocado precisamente ese cambio. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que hoy día las exigencias han provocado precisamente que nosotros busquemos procesos de aprendizaje que vayan apegados a lo que se exige en el mundo real. ¿Cuáles son esas exigencias? Precisamente ver que nuestras generaciones, que las generaciones de este siglo XXI que se conoce como la sociedad del conocimiento, tienen precisamente la necesidad de tener todas las habilidades, las actitudes, las destrezas que hoy se exigen en el mundo real, que es precisamente para mí 3 importantes. El mundo de las tecnologías de la información y comunicación y por supuesto el dominio de la segunda lengua
que es precisamente la lengua universal, que es en inglés. Esto precisamente nos lleva a esos altos niveles de cognición en la que nosotros como docentes tenemos que generar los espacios oportunos para que nuestros alumnos desde la educación básica vayan desarrollando precisamente esa tecnología educativa. Ya nosotros podemos ver en un mundo real precisamente en la vida cotidiana el uso de todos estos aparatos que ustedes ven, a lo mejor de manera desplegada, de manera por separado, aterrizados en un solo aparato, en un solo dispositivo, que es el uso del celular, en donde todas estas herramientas de cámaras, de grabadores, de videos, de consulta de internet, etcétera, etcétera, ya lo podemos hacer a través de un celular. Y que nosotros, si lo vemos, esta tecnología educativa ya la podemos tener a disposición de nosotros como maestros para que nuestra educación pueda ser efectiva. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que adaptarnos a ese cambio social. Tenemos que lograr que esos adelantos tecnológicos puedan llegar a nuestros espacios escolares. Ese es el gran reto al que nosotros nos enfrentamos. La maestra Liliana lo decía claramente, la tecnología ya no la podemos dejar a un lado, sobre todo hoy que sabemos que la pandemia nos ha provocado que tengamos que, por necesidad, tener este espacio virtual en el que ahora, como lo ves ahí en la fotografía, ya vemos a nuestros hijos, vemos a nuestros alumnos tenerse que sentar detrás de una computadora para poder recibir una clase. Y efectivamente, la maestra Liliana lo decía, efectivamente ha provocado crisis, ha provocado ansiedad, ha provocado estrés, porque no estábamos acostumbrados al manejo del mundo tecnológico en la educación. Primero tuvimos que enfrentarnos nosotros como docentes a tener que actualizarnos, a tener que vivir esa realidad en la que busquemos cómo teníamos que hacer para que nuestra enseñanza que hacíamos en las aulas, como se ve en la primera fotografía, ahora la tengamos que hacer a través de un mundo virtual, a través de una educación a distancia. Y eso nos generó crisis, nos generó estrés, nos generó ansiedad. Y de la misma manera como lo vivimos nosotros como docentes, porque no sabíamos cómo lo teníamos que hacer, imagínense cuánto más también no le generó ese estrés o esa ansiedad, primero a los alumnos y después a los padres de familia, porque eran ellos los que los tenían en la casa. ¿Y por qué? ¿Qué era lo que sucedió con el programa de Aprende en Casa? Empezó la psicosis, empezó la crisis, porque empezó a aterrizarse un programa donde se llenaba o se saturaba al alumno de trabajo y solamente era transmisión de conocimiento que no llevaba a precisamente un aprendizaje significativo. Por eso era necesario que se entendiera que la inclusión de los recursos tecnológicos en la educación es indispensable. El siglo XXI lo exige y nuestro sistema educativo tiene que atender esa necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfrentando una generación del siglo XXI donde la tecnología está al alcance de las manos. Porque como ustedes lo ven ahí en la imagen, ese niño desde pequeña edad crece con la tecnología. ¿Qué es lo que hacemos ahora las mamás o qué es lo que hacemos los papás con los bebés? Antes le dábamos una sonajita para que el niño se entreteniera. Hoy, ¿qué es lo que hacen? Les dan un dispositivo electrónico, le dan una tablet, le dan un celular, le prenden un video para que el niño se entretenga. Y no pasa de que el bebé apenas si puede agarrar la mamila cuando también ya sabe agarrar el celular. ¿Por qué? Porque el niño, las generaciones del siglo XXI están creciendo con la tecnología. Estamos nosotros viviendo esa transición en donde estamos compitiendo generaciones en las que estamos aprendiendo a manejar las tecnologías con niños que han crecido con las tecnologías. A mí me sucede, por ejemplo, que ahorita todavía, a mi edad, porque yo soy todavía una generación millennials en las que a lo mejor yo tengo desarrolladas ciertas habilidades en la tecnología, pero que todavía tengo que acercarme a mi hija o tengo que acercarme a mi hijo
joven para preguntarle, oye, hijo, ¿y aquí cómo le hago para editar? ¿O aquí cómo le hago para modificar? ¿O aquí cómo le hago para poder trabajar con Classroom? ¿O para poder meterme a una plataforma? ¿O para poder manejar una videoconferencia? Y ellos eran los que, ay, mamá, pues pícale aquí. Y era fácil para ellos nada más pícale aquí, pero para nosotros, generaciones ya del siglo, de décadas anteriores, era complicado porque nosotros no nacimos con la tecnología y nos teníamos que enfrentar a ese mundo real en el que teníamos que buscarnos, actualizarnos para poder utilizar esos dispositivos electrónicos. Entonces, la educación debe ser capaz precisamente de hablar ese idioma tecnológico. Es un momento histórico en el siglo XXI, en el 2020 y 2021, que nos ha hecho vivir esa realidad. Cuando yo hice esta tesis en el 2014 del uso de las tecnologías de la información y comunicación en el aula, jamás pensé que pudiera llegar a esa realidad en la que tuviera que enfrentar una educación a distancia, una educación virtual, donde la única forma o el único medio de comunicación con mis alumnos iba a ser a través de la conectividad en Internet. Hoy, afortunadamente, podemos contar con muchas plataformas educativas, digitales, que nos permiten tener más oportunidades para poder tener ese intercambio de aprendizaje. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde el programa de Aprende en Casa, con Moctezuma, que era nuestro secretario de Educación, lo primero que buscó precisamente para poder aterrizar el programa de Aprende en Casa era establecer ese medio de comunicación por medio del cual nuestros alumnos pudieran tener la comunicación con los docentes. Por eso se crearon las cuentas institucionales, los correos institucionales desde Classroom, desde Google Classroom, donde a cada uno de los alumnos les llegó su cuenta institucional y a cada uno de los maestros se les manejó también su cuenta institucional para que de esa manera pudiéramos tener ese espacio virtual donde pudiéramos compartir esos espacios con nuestros alumnos de aprendizaje. Y estas experiencias que hoy compartimos, que yo hoy me es grato escuchar, por ejemplo, de la maestra Liliana, esa feria de inglés que ella aterriza también en educación superior. Esas experiencias de calidad de innovación educativa son las que ustedes tienen que empezar a enfrentar y tienen que empezar a vivir y tienen que empezar a desarrollar en cada uno de sus espacios donde vayan desarrollando su práctica docente. Y aquí precisamente voy a tratar de poderles demostrar que este proceso de innovación tecnológica se puede desarrollar en cualquier nivel educativo, se puede desarrollar con cualquier asignatura que tú quieras impartir. Yo tengo la oportunidad de trabajar en 2 niveles educativos, que es la educación básica a través del trabajo de educación en telesecundaria, que es un modelo tecnológico que desde el 2006 empezó a implementarse con las tecnologías de la información y comunicación para poder llegar a los espacios rurales con la tecnología. Pero también tengo la oportunidad de trabajar en educación media superior, donde también he desarrollado estas innovaciones tecnológicas del manejo de las tecnologías de la información y comunicación en este nivel de educación media superior. Y bueno, yo creo que ustedes en educación superior, pues más han podido vivir esa cambio o esa transversalidad de la tecnología educativa con el estudio de su formación de posgrado, porque pues sabemos que ICINADE ha desarrollado precisamente esos espacios virtuales donde ya a través de plataformas educativas ustedes están llevando a cabo su preparación de posgrado. Y bueno, hay que entender primero que nosotros estamos trabajando con 2 actores principales en la educación, que son nuestros alumnos y que somos nosotros los maestros. Y ya lo decía yo, son esa transición generacional en la que quizás nuestros alumnos están creciendo con la tecnología, nosotros nos estamos formando en la tecnología. Sin embargo, eso no puede ser una barrera. También ya lo decía la maestra Liliana, es bien importante poder aterrizar que la tecnología de la información y comunicación me va a permitir crear ese espacio, ese ambiente de aprendizaje donde se puedan atender todos los tipos de estilos de aprendizaje que se pueden encontrar en el aula. Y efectivamente,
No necesariamente vas a encontrar solo un alumno lingüístico. En el aula vas a encontrar un mundo diversificado de estilos de aprendizaje, como ya lo comentaba ella, desde el espacial, el corporal, el naturalista, el musical, y cada uno de ellos aprende de una manera diferente. Entonces, yo como docente tengo que pensar que tengo que enseñar de una manera diferente a cada uno de ellos y que tengo que buscar que exista en el aula o en el espacio en el que yo vaya a desarrollar el aprendizaje, momentos en los que pueda proporcionar un recurso o un medio por medio del cual yo pueda poder prestar el interés de ese estudiante dependiendo de su forma de aprender. No es lo mismo que yo pueda buscar a prestar la atención de un alumno lingüístico a buscar la atención de un alumno kinestésico. Tendría que buscar estrategias diferentes para que ese alumno kinestésico me ponga atención y para que ese alumno musical también me pueda prestar atención. Y no solo prestar atención, sino que pueda aprender. Un alumno lingüístico aprende diferente, un alumno kinestésico aprende diferente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar oportunidades de aprendizaje diversificados en los que yo pueda poder desarrollar esas competencias de aprendizaje de manera diversificada. Y hoy precisamente todo este mundo de avance en la formación de nuestros alumnos pues nos lleva a que nos enfrentemos a lo que hoy se conoce como los famosos flipped classroom, que es la famosa clase invertida, donde ya no es el maestro el que enseña, en el que está en el pizarrón y en el que va a transmitir conocimiento. Ahora, en el modelo Flyped, los alumnos realizan actividades de forma colaborativa en el que se desarrolla el aprendizaje autónomo, en el que el alumno aprende por sí mismo, por descubrimiento. Y tengo que pensar qué es lo que yo tengo que hacer como maestro, qué le tengo que proponer al alumno para que aprenda por sí solo. Ya no se trata de transmitir conocimiento, se trata de despertar el interés para que ese alumno que está atrás de la computadora pueda buscar, pueda desear, pueda pensar que lo que está aprendiendo le interesa, que lo que va a aprender lo aprendió por sí mismo, por descubrimiento y que no se lo enseñó a alguien. Y eso se puede lograr a través del manejo de las tecnologías. Todo esto que estamos hablando es un preámbulo de lo que ya a lo mejor muchos de ustedes han trabajado con su formación en posgrado, desde el concepto y la definición de las tecnologías de la información y comunicación, que ya no quiero redundar porque quizás todo esto ya ustedes lo conocen. Ya saben también lo del modelo de Howard Gardner, de las inteligencias múltiples, del uso y manejo de las tecnologías de la información y comunicación en el aula y de la relación entre el aprendizaje y las tecnologías. Pero la formación científico-humanista, que es la que yo quiero que hoy vayamos poco a poco desplegando con este proceso de intercambio de experiencias docentes, es una parte fundamental que tenemos que buscar porque creemos y es necesario que entendamos que estamos trabajando con el desarrollo humano, estamos trabajando con personas que no son máquinas y que finalmente tenemos que hacer que ellos aprendan, que ellos busquen la manera de lograr tener la captación de conocimiento. Y la propuesta metodológica que yo voy a presentar el día de hoy, precisamente, es el poder incursionar el manejo de tecnologías de la información y comunicación en una secuencia de aprendizaje que quizás en los libros en los libros de texto se presentan de manera común, a que tú lo puedas transformar o que tú lo puedas diversificar para que puedas ir incursionando en manejo de la tecnología y que pueda verse una modificación en ella. Y te voy a presentar un ejemplo, que es esta propuesta, y lo voy a hacer con esta asignatura de español, que es la secuencia número 13, que se llama ¿Qué me pasa? Y vamos a ir poquito a poco conociendo esta dinámica en este proyecto que está manejado en 5 sesiones, y hay que recordar que el modelo instruccional hoy me dice
que se tiene que manejar trabajo por proyectos y que el modelo instruccional me maneja 5 momentos importantes en el desarrollo de una secuencia didáctica, que es el inicio, el desarrollo, el cierre, la evaluación y la retroalimentación. Yo lo voy a manejar en 5 sesiones de 50 minutos, que son los tiempos estimados que se manejan en una sesión de trabajo y que en el modelo de telesecundaria se manejan con estos términos que son para empezar, manos a la obra, para investigar, para escribir y para terminar. El primero, el para empezar, vendría siendo la fase de inicio que se va a manejar en una sesión. La etapa de desarrollo se va a manejar en 3 sesiones, que va a ser manos a la obra en la sesión 2, investigar y escribir en la sesión 3 y 4. Y en la última sesión, en la sesión número 5, hago la etapa de cierre y de evaluación para terminar, donde ya se va a evaluar el proyecto que se tiene que presentar. Entonces, es bien importante que ustedes puedan entender que ese modelo instruccional se da en todas las asignaturas, ¿ok? Hay un inicio, hay un desarrollo, hay un cierre, hay una evaluación y hay una retroalimentación. Y que cada asignatura también maneja modelos de enseñanza. En el caso de español, nosotros sabemos que el modelo de enseñanza es a base de proyectos, lo mismo que también se maneja con ciencias y que se maneja con tecnología. Sabemos que matemáticas maneja la resolución de problemas y sabemos que algunas otras asignaturas como historia, como geografía y como formación cívica y ética maneja el modelo por estudio de casos. Entonces ya también ustedes esos modelos los conocen, saben que cada modelo de enseñanza tiene también sus etapas y tiene sus formas de enseñar. Hoy voy a trabajar a través de este modelo de proyectos en el que vamos a ver cómo podemos ir transformando una secuencia didáctica tradicional a una secuencia didáctica innovadora, donde podamos agregar momentos específicos en cada una de las secuencias, de las sesiones de trabajo, donde puedas tú hacer que el alumno empiece a utilizar las tecnologías de la información y comunicación. Y para ello, voy a presentarte el proyecto. Espero que el tiempo me permita concluir con toda la situación didáctica, en el que el proyecto va a ser que el alumno haga un recital poético musical. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Va a tener que iniciar primero conociendo historias de amor entre jóvenes de ayer y hoy, va a leer, escuchar y comentar poemas escritos y cantados que va a tener que buscar en internet. Y fíjate cómo te estoy poniendo en rojo. Estoy resaltando los momentos en los que ya estoy incluyendo el uso de la tecnología, donde el alumno va a tener que entrar a buscadores de internet para poder trabajar su proyecto de trabajo. Va a tener que hacer una presentación en PowerPoint con la sistematización de las características identificadas de la poesía de vanguardia del siglo XX, que es precisamente el aprendizaje esperado que se tiene que lograr en esta situación didáctica. Y finalmente va a tener que grabar un poema musical con música de fondo, con algún editor de video como Movie Maker, Viva Video o Filmora, que va a tener que él desarrollar para que a través de ese video pueda expresar sus emociones, y que además va a tener que presentarlo en Word para que lo dedique a alguna persona y que tendrá que compartir a través de una red social como Facebook o como YouTube. Entonces, si tú te das cuenta, ahora yo mi secuencia didáctica la desarrollo en varios momentos donde estoy haciendo que el alumno use Internet, use PowerPoint, use Word, que son herramientas de Office básicas, use un editor de video y use un medio de comunicación, que es una red social, para que pueda compartir ese proyecto que va a elaborar. Entonces, vas a hacer que el alumno empiece a utilizar la tecnología. Vas a hacer que el alumno empiece a crear su propio conocimiento a través del trabajo que va a hacer con una tarea en específico. Le estás asignando una tarea. Tú como maestro no le vas a enseñar qué es un poema. Tú como maestro no le vas a enseñar qué es una figura poética. Tú como maestro solamente lo vas a guiar para que vaya desarrollando por sí mismo el alumno un proyecto, y le vas a ir dando el camino a seguir, la ruta a seguir, para que él solo aprenda. Y entonces, claro que sí, que como maestro lo vas a tener que acompañar.
lo vas a tener que guiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor algún alumno que tú te encuentres en el aula todavía no sabe utilizar un buscador en Internet. Y entonces tú vas a tener que con él acompañarlo y decirle, te tienes que meter a esta página de Google para que puedas poner aquí lo que tienes que buscar. Vas a tener que seleccionar en esta página para poder consultar el video, el poema, etcétera, etcétera. Si no sabe utilizar PowerPoint, vas a tener que ayudarlo para que empiece a manejar animaciones, para que empiece a manejar el diseño de diapositivas, etcétera, etcétera. Si no sabe utilizar un editor de video, vas a tener que acompañarlo para que sepa cómo utilizar un editor de video y que pueda grabar su voz, que pueda usar imágenes de fondo, que pueda poner subtítulos y que pueda presentar un video donde él mismo haya grabado un poema que pueda expresar un sentimiento o una emoción. Y créeme que cuando tú le muestras este tipo de tareas detonantes a los alumnos, innovadoras, los muchachos se emocionan, los niños se emocionan. Ya con el hecho de que tú le digas al niño, tienes que grabar un poema, le despiertas el interés para que a través del celular se grabe, para que a través del celular esté emocionado. Y mucho hemos visto memes en Facebook donde ves a ese chamaco que la primera vez se equivocó y se ríe, la segunda vez se vuelve a equivocar y se vuelve a reír, y la tercera vez se vuelve a equivocar y se vuelve a reír cuando se está grabando. Y parece algo chusco, pero para ellos es una tarea detonante en la que está de manera implícita, sin saberlo, aprendiendo lo que es la poesía de vanguardia. Está descubriendo por sí solo el aprendizaje a través de una actividad. Y bueno, precisamente vamos a ir paso a paso manejando estas situaciones, esta situación didáctica. Y yo les decía que en la primera sesión era importante que se fueran acompañando de recursos digitales, de recursos tecnológicos que nos vayan permitiendo incursionar las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, quiero que veas, por ejemplo, que en esta primera sesión de aprendizaje, que es la de inicio, yo tengo que hacer que mi alumno empiece a descubrir lo que va a aprender y también yo le pueda mostrar el propósito de aprendizaje que va a tener que desarrollar. Y para ello, para no hacerlo tedioso, yo lo que estoy haciendo es diversificar mi sesión de trabajo en la que le voy a mostrar un video como el que yo te voy a poner ahorita aquí en la pantalla, y que a través de ese video, mientras ellos lo están viendo, en el que yo le estoy prestando la atención a ese alumno musical, a ese alumno auditivo, a ese alumno visual, porque tiene que estar viendo el video, y ya estoy despertando el interés de ellos, voy a empezar a descubrir el conocimiento con ellos. Y ya es algo innovador, porque ya le estoy dando un recurso que con el video sea algo distinto que pueda hacer en el aula. Y si tú te das cuenta, es simplemente un video de una película que ya todo el mundo conoce, que la canción también todo el mundo la ha escuchado, pero mientras ellos están viendo ese video, yo tengo que llevarlos a esta lectura en la que ellos puedan ir detonando el conocimiento, donde yo le pueda decir cómo pueden ellos expresar esas emociones, cómo pueden ellos expresar esos sentimientos, cómo puedan ellos a través de un medio poder demostrar o poder decir lo que se siente. ¿Por qué? Porque precisamente mi aprendizaje es que ellos vayan descubriendo cómo poder expresar un sentimiento y una emoción a través de un poema. Y una vez que ellos ya hayan podido descubrirlo, vamos a llevarlos a lo que es los conocimientos previos, donde yo entonces ya como docente, una vez que ya le desperté el interés con el video, donde ya se motivaron con la canción, donde ya vieron al chavito besando a la chavita, que es algo que para ellos es como que lo nuevo, lo que es de su gusto, de su agrado, porque es lo que les llama la atención, entonces sí aterrizo yo como docente y les digo, ahora dime, ¿qué observas? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué te hacen sentir a ti? Y entonces ya empiezas tú a aterrizar lo que estás utilizando como recurso tecnológico como una herramienta de aprendizaje. Y tú le puedes decir al alumno, ahí, si es una sesión virtual, ahí en el chat,
ponme por favor una pequeña frase donde tú me puedas contestar estas 4 preguntas y donde tú me puedas decir con frases como las que vienen aquí como ejemplo, que es una pareja de enamorados, que es un hombre o una mujer que están haciendo esto, que son 2 personas que están enamoradas, que sus rostros parecen que sienten esto, que sienten sensaciones físicas como. Y en un pequeño texto dime y contéstame qué es lo que está pasando con esta pareja. Ahora, con este momento de aprendizaje, tú estás manejando los conocimientos previos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí empiezas como docente a ver qué tanto ellos saben sobre el manejo de emociones a través de un poema. Y empiezas a buscar espacios en donde tienes esas áreas de oportunidad que te van creando esos momentos que tú también tienes que manejar como docente, porque sabes que esos conocimientos previos te van a servir como punto de partida para lo que después van a desarrollar. Ahora, en el segundo momento, en la segunda sesión, igual incluyo otro recurso tecnológico, donde yo aparte estoy manejando un recurso audiovisual. En este, igual también estoy despertando el interés de alumnos auditivos, de alumnos en los que tienen que utilizar, tienen que prestar atención auditiva y prestar atención visual, porque van a tener junto con el grupo leer este poema que se llama Inventar la Verdad de Javier Villaurrutia, y van a tener que escuchar ese poema. Igual le pongo el recurso. Y fíjense cómo este recurso me va a hacer que escuche, pero también que vaya leyendo, auditivo y visual, porque están viendo el texto en la pantalla y estás prestando atención con ambas situaciones. Oigo mi corazón latir sangrando, y siempre y nunca igual. Y si tú escuchas, el poema está dicho por una chica también adolescente, y que al momento de que tú se lo pones a un alumno, empiezan ellos a decir, o sea, es una chava también igual de mi edad, que también yo también lo puedo empezar a hacer, y que igual también yo también lo puedo decir. Y puedes decirle, a ver, Nubia, hazme favor, ya escuchaste tú el audio, ahora trata de leerlo tú el poema. Con esa misma entonación, con ese ritmo, con esa misma dicción que escuchaste en el audio. Tú no lo escuchaste todo, Nubia, pero ahora te voy a pedir que tú lo hagas, por favor. ¿Me ayudas? Nubia Rodríguez. Sí. Gracias. Inventar la verdad. Pongo el oído atento al pecho como en la orilla, al caracol al mar. Tengo mi corazón latir sangrando y siempre y nunca igual, porque quien late así, pero no puedo decir por qué será. Si empezara a decir con fantasmas de palabra y engaños al azar, llegaría temblando de sorpresa. A inventar la verdad. ¿Cuándo fingí quererte? No sabía que yo te quería ya. Gracias, Nubia. Y tú puedes jugar con los alumnos para que tú le digas, a ver, ahora, ¿quién lo quiere hacer mejor que Nubia? Y entonces los niños empiezan, yo, maestra, y empiezan a levantar la mano, yo también lo quiero decir. ¿Por qué? Porque ya lo escucharon y porque ahora estás creando competencias en las que ahora ellos lo quieren hacer. Ese es el aprendizaje por descubrimiento, en el que estás manejando aspectos importantes de aprendizaje porque tienen que manejar entonación, porque tienen que manejar dicción, porque tienen que manejar ritmo para poder decir un poema. Y ahora ellos empiezan, a esos alumnos kinestésicos que no pueden estar quietos porque no nada más aprenden escuchando y viendo, sino que quieren hacer. Y ese alumno kinestésico, yo maestra, yo lo digo. Y entonces empiezas a jugar con ese modelo de aprendizaje donde estás tú prestando atención de todos los estilos de aprendizaje en la secuencia didáctica. Les das un audio, auditivos, visuales, pero también les dices que lo lean para aquellos kinestésicos, para aquellos intrapersonales, para aquellos que quieren socializar, que no nada más aprenden escuchando o viendo. Y después, entonces sí, los llevas al aprendizaje significativo. Les muestras que algunas frases de ese poema tienen un significado
y empiezas a desarrollar esa situación de intercambio de opinión, donde ellos van a tener que entender que dentro del poema hay ciertas figuras retóricas que dan un significado en un poema. Y fíjate cómo ya logras llegar a este momento de aprendizaje porque detonaste una situación de interés, porque jugaste con ellos para que ese alumno visual, para que ese alumno auditivo, para que ese alumno kinestésico te prestara atención, para que cuando llegues a este momento de donde ya tienen ellos que descubrir un conocimiento, ellos traen ya esa pila cargada porque los hiciste voltear a verlos, porque los llevaste a aprender en su propio estilo, en su propio aprendizaje. Y lo hice a través de un recurso. Y por supuesto que lo vas a tener que llevar a un tema de reflexión donde ya ellos van a tener que entender qué es el lenguaje literal y figurado, van a tener que saber su significado, van a tener que saber qué es una literación y ya empiezas con ellos a trabajar alguna tarea en concreto donde ya puedan ellos descubrir ese aprendizaje significativo. Pero para poder llegar ahí, los hice primero llevar a situaciones en los que los hice que voltearan, a que pudieran comprender que lo que están aprendiendo es algo que les guste, es algo que les llama la atención, es algo que les interesa. Y entonces ya los llevo a la sesión 3, que ya es la sesión de desarrollo, donde ya ellos ya tienen que empezar a activar sus tareas específicas. Y les digo, ahora sí, ya sabes qué es un poema y que un poema te permite expresar un sentimiento o una emoción. Ahora te voy a pedir que vayas a Google Chrome, a Crucila o a cualquier otro buscador, que me busques 3 poemas que puedan transmitir emociones o sentimientos que a ti te inspiren y que me lo puedas guardar en un archivo de Word para que podamos compartir esa información. Entonces ellos van a tener que ir a internet, tú les puedes dar precisamente una sugerencia de alguna liga en específico, de alguna página en específico, como esta de Cultura Genial, que a mí me gustó porque precisamente en esta página está el poema de vanguardia de algún autor y además da una pequeña semblanza de ese poema. Además, ahí mismo en esa página también te permite que puedan ellos ir viendo las características de la poesía de vanguardia del siglo XXI, porque ahí mismo les manejan lo que es el ilusionismo, lo que es el creacionismo y lo que son todos esos modelos de figuras que se manejan en la poesía de vanguardia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque después de que hagan esa investigación, les voy a proponer en otra sesión de trabajo en la que ya también ellos van a tener lo que hacer solos, van a tener que elaborar una presentación en PowerPoint donde ellos me van a manejar la sistematización de las características identificadas de esa poesía. Primero la investigaron, la leyeron, la consultaron. Ahora preséntamela en una presentación en PowerPoint para que tú me digas esas características que descubriste. Y ahora, los estás haciendo trabajar porque ellos van a tener que elaborar la presentación en PowerPoint, van a tener que investigar, van a tener que consultar y van a tener que analizar. Pero ya los está llevando a descubrir el conocimiento a través de tareas detonantes, donde estás usando la tecnología y donde estás haciendo que ese alumno trabaje y aprenda. Y que ese alumno lo haga con gusto, porque para ellos la tecnología es lo que les facilita las cosas. Ya no lo estás haciendo que le escriba en la libreta. Ahora lo estás haciendo que lo haga a través del uso de la tecnología de la información y comunicación. Y fíjate cómo ya usaste un video, cómo usaste un audio, cómo usaste un buscador en internet y cómo estás usando Word para hacer la tarea y cómo estás usando PowerPoint para que hagan una presentación. Estás usando 5 aplicaciones que ellos van a tener que empezar a utilizar. Ahora, una vez que ya hicieron su tarea, que ya te hicieron su presentación, que ya conocen las características, lo llevas otra vez a otro aprendizaje significativo. Le dices que es un poema, le dices que se maneja, qué lenguaje se maneja en ese poema, cómo es el tono que se tiene que hacer para poder presentar un poema. ¿Por qué? Porque ya lo vas a llevar a la sesión final, donde van a tener que aterrizar su proyecto y van a tener que elaborar ese recital poético donde van a ellos tener que grabar un video poema con algún editor de video que incluya música de fondo, que incluya imágenes que describan el sentido figurado que se emplea en cada frase. Y el
proyecto terminaría casi de esta manera. Dudas, de Tristán Itzara. He sacado el antiguo sueño de la caja, como sacas tú el sombrero cuando te pones el traje de muchos botones. Cuando agarras el conejo por las orejas, cuando regresas de cacería, como eliges la flor de la maleza y al amigo de entre los cortesanos. Mira lo que pasó cuando llegó la noche, lentamente como una cucaracha, buena para muchos como remedio, cuando enciendo en el alma el fuego de los versos. Me acosté y el sueño es el jardín preparado para las dudas. No sabes lo que es, ¿verdad? Lo que no lo es, te parece que es un ladrón y lo fusilas. Y después te comunican que has sido un soldado. Así ocurrió conmigo exactamente. Por eso te llamé, para decirte sin error lo que es verdad, lo que no lo es. Y si se dan cuenta, ya este proyecto que ellos van a tener que hacer va a lo mejor a generar el que tengan que sentarse a buscar imágenes en internet, a buscar la música de fondo que van a tener que utilizar, a tener que usar el celular para grabar su voz, para tener que ensayar previamente el poema para que antes de que lo graben ellos ya sepan cómo lo van a entonar. Y finalmente concluir con el editor de video, donde van a tener que poner los subtítulos, donde van a tener que hacer coincidir la imagen con la figura retórica que se está manejando en el poema para que coincida lo que se está diciendo con lo que se está viendo. Y en ese momento de actividad, en ese momento de trabajo que ellos mismos van a hacer, estás generando la retroalimentación de todo lo aprendido en la secuencia didáctica, porque ellos tienen que recordar que es una figura retórica, tienen que recordar cómo es la entonación de un poema, tienen que recordar las características de la poesía de vanguardia del siglo XXI, que es precisamente el aprendizaje esperado que yo quiero lograr. Pero ¿cómo lo aprendieron? Yo se los di, yo les dije que era un poema, yo les dije que era una figura retórica, yo me puse en el pizarrón para enseñarle, él lo aprendió solo. ¿Cómo lo aprendió? Buscando en internet, viendo un video, escuchando un poema, leyendo un poema, investigando en algún buscador, haciendo su video. Demuestras a través del trabajo que se puede aprender de manera autónoma. ¿Cómo lo hice? A través de las tecnologías de información. ¿Cómo lo hice? Buscando que esas tecnologías de información, que esos recursos puedan despertar el interés de cada uno de mis alumnos dependiendo de su estilo de aprendizaje. Y que cualquier asignatura que tú quieras dar, cualquier materia que tú quieras impartir, sea español, sea inglés, sea matemáticas, sea ciencia, sea geografía, transfórmalo de tal manera que esa reestructura que tú vayas a hacer, que esa propuesta que tú le vayas a hacer a tus alumnos, les genere precisamente eso, el interés. Que a ellos les interese aprender, que a ellos les interese hacer la tarea, que no se les haga aburrido, que no se les haga tedioso, que ellos puedan sentirlo que les llama la atención. A mí me desespera que yo vea que todavía en el siglo XXI exista esa dificultad de la interacción con nuestros alumnos, porque el maestro únicamente manda una planeación de actividades donde les da 5 hojas de todos los trabajos que tienen que hacer durante la semana. Y yo les digo, ¿y dónde está entonces el trabajo del maestro en donde tiene que usar su creatividad para que esa situación didáctica yo se la pueda ir proponiendo por momentos? Donde me va a tener que costar, tener que buscar recursos, tener que buscar ese audio que yo necesito para trabajar, tener que buscar ese poema, tener que buscar ese video que yo les tengo que compartir a mis alumnos y tener que crear una situación didáctica que genere interés, que llame la atención. Esa es mi tarea como docente.
buscar que esa situación didáctica que yo voy a proponer a través de cada una de las sesiones de trabajo le llame la atención a mi alumno. Y por supuesto, hoy sabemos que la mejor forma de despertar el interés de nuestros alumnos que están atrás de una pantalla es a través de la tecnología. Créanme que mis alumnos del bachillerato me dicen, si les encargo algún trabajo, yo también doy inglés en el bachillerato, y les encargo algún trabajo donde ellos tengan que hacer algunos ejercicios gramaticales, me dicen, maestra, lo tenemos que hacer en la libreta, se lo puedo hacer en Office o se lo puedo hacer en Adobe, lo puedo editar el archivo, el worksheet, lo puedo editar y se lo mando por... Claro, ¿por qué? Porque ellos ya son 100% digitales. Ya estamos en ese mundo de la tercera generación en la que ellos ya la libreta es lo que menos quieren utilizar. ¿Por qué? Porque ahora a ellos se les hace más fácil hacer un apunte rapidito a través de la computadora. Ahora, nosotros afortunadamente quizás cuando yo hice este proyecto en el 2014, era como que algo imposible que tú pensaras y dijeras, ay maestra, usted está soñando. Es que los alumnos ni computadora tienen en su casa, ni internet tienen en su casa. Y era difícil que tú pudieras hacer entender que todavía en el 2021 haya hogares en los que sí efectivamente no hay internet y en los que sí efectivamente no hay una computadora en casa. Lo existe todavía. Pero déjame decirte también que esta pandemia nos ha dejado una ventaja. Que esos papás que hace un año, en marzo, en abril, que fue cuando se inició la pandemia, no tenían internet o no tenían computadora en su casa. Durante este año, ¿qué ha pasado? Muchos de ellos le dieron prioridad a tener que contar con un recurso de ese tipo en su casa. Y entonces empezaron a tener la necesidad de que comprarse un mínimo un celular porque el niño lo necesita para trabajar. Comprar mínimo una computadora porque ya es necesario para que mi hijo tenga sus clases en la escuela. Y déjame decirte que yo tengo la virtud o la ventaja de trabajar en un espacio rural, allá en una comunidad de Mecachiquico, aquí en Tamazunchale, en donde me doy cuenta que hasta la gente de la comunidad tuvo que contratar internet satelital para poder tener conectividad, para poder tener comunicación. Ahora los papás de la comunidad me mandan un WhatsApp y me dicen, maestra, no nos ha mandado el video, maestra, no nos ha mandado el archivo de la tarea, maestra, no nos ha mandado el tutorial del ejercicio que vamos a hacer. Y tú dices, maestra, ¿le puedo mandar la evidencia por una foto, por un PDF? Y que ahora ya tú escuchas que de manera normal, hasta la gente de la comunidad ya está teniendo la tecnología al alcance de la mano, por la necesidad que hubo de la pandemia. Ahora, demos oportunidad para que este periodo de transición en el que vamos a regresar nuevamente a nuestras clases presenciales, probablemente en agosto, nos haga hacer que se transforme la educación en nuestras aulas y que ya no veamos un salón de clase con un pizarrón nada más. Que pueda ver que en las aulas hay una bocina, hay un videoproyector, hay una pantalla, hay internet en el salón de clase y que el maestro llega con su computadora porque tiene que ver un video, porque tiene que poner un audio, porque tiene que ponerles un interactivo a los alumnos, porque va a empezar a utilizar recursos digitales que hagan innovador su sesión de trabajo, en donde el alumno no se duerme porque está trabajando junto con el maestro una actividad de interés para él, que le llame la atención, que despierte su deseo por querer aprender, pero lo más importante, que lo haga, que descubra el conocimiento por sí sola. Yo espero que este pequeño proyecto que les acabo de mostrar les haya podido despertar un poquito esa visión de poder hacer que cualquier situación didáctica, yo te estoy presentando una de español, pero cualquier situación didáctica que tú quieras proponer para una sesión de trabajo, sea de español, sea de matemáticas, sea de inglés, sea de educación física, la transverses, la reestructures, donde puedas incluir en algún momento de esa situación didáctica el uso de las tecnologías de información y comunicación como parte del desarrollo y elaboración del trabajo en el aula. Yo espero que haya sido también
importante mi contribución y que te haya servido para que hoy vayas con una perspectiva diferente, con un cambio diferente a querer transformar la educación ahora desde nuestras casas. Muchísimas gracias.